también es una manera de adoración al Señor, leer su palabra. Así que leámosla atentos a lo que Él nos quiere enseñar y nos quiere mostrar en este pasaje. Capítulo 13, Evangelio de Juan 13, 12 al 17, dice así: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Amén. Vamos a orar al Señor. Y primeramente, Señor, seguimos en esta actitud de agradecimiento hacia ti, de acción de gracias por todo lo que tú haces, por enseñarnos estas verdades profundas que transforman nuestro ser, Señor, porque reconocemos que no somos mayores que ti, que simplemente somos tus siervos, Señor, y tú eres nuestro Señor, el que merece toda gloria, toda adoración, toda alabanza. Señor, ayúdanos a entender cada día más ese sacrificio que has hecho por nosotros en la cruz, para poderte ver a ti, Padre eterno, Padre celestial, a Jesucristo y a tu Santo Espíritu de la manera en que tú quieres que te veamos, Señor, con total adoración hacia ti, puesto los ojos en ti, Señor, que eres el consumador, Señor, del sacrificio, Señor, que por fe, Señor, tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a verte como tú te mereces que te veamos. Tú nos estás enseñando cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a andar en ella, Señor, porque te pertenecemos, porque somos tus siervos, tus esclavos, pero también nos has adoptado como hijos, hijos amados, Señor. Eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, así que te mereces toda la gloria, Señor, la honra, Señor. Tú tienes el dominio sobre todo, y tu nombre, Jesucristo, es nombre sobre todo nombre. Te damos las gracias por todo lo que has hecho, Señor, y reconocemos aquí juntos que eres tú nuestro amo y Señor de nuestras vidas y de nuestras almas, el que las guía, Señor, y las lleva a buen puerto. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día en nuestra vida. Gracias, Señor. Te pedimos que la predicación del día de hoy siga siendo revelada en nuestro corazón, como lo es toda tu palabra, Señor, y a los siervos que tú nos usas a todos, Señor, de una u otra manera, para que podamos enriquecernos los unos a los otros, pero por medio de ti y con tu poder, con el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que dejamos esta predicación en tus manos, Señor, y ayuda a que nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser esté atento y dispuesto a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada empezamos este tema, que es solo un poquito que empezamos a ver el capítulo 13 del libro de Juan y dijimos que lo íbamos a fraccionar en unas cuantas partes. Dijimos que íbamos a estudiar capítulo 13, versículos del 1 al 20. Si le puedes bajar un poquito la ganancia, Liz. Del 1 al 20 y vamos a empezar a estudiar. La semana pasada estuvimos viendo que el maestro y los discípulos se reunieron en el aposento alto para celebrar aquella cena pascual, y que justo antes de empezar el maestro se ciñó una toalla, se quitó su manto y se ciñó una toalla y se puso a lavar
los pies de los discípulos. Estuvimos hablando de que el propósito que el maestro tenía con esto era enseñar muchas cosas de las que hemos ido separando algunas cuantas, pero hicimos énfasis la semana pasada en esa frase que Pedro le dice: Señor, tú no me lavarás los pies a mí jamás. Y el maestro le contestó: si yo no te lavo los pies a ti ahora, no vas a tener parte conmigo. Lo que yo hago ahora mismo tú no lo entiendes, pero lo entenderás. Y hablábamos de que es que ellos habían visto al maestro, habían estado con Jesucristo, caminando, viendo sus obras, viendo todo. Creían en él, eran ya salvos, porque el Señor les había abierto sus ojos. Bien, chicos, mejor, gracias. Pero se contaminaban, que así nos pasaba a nosotros de la misma manera. Todos hemos entregado nuestra vida al Señor, pero en este mundo en el que vivimos, con las cosas que nos rodean, pues nos contaminamos, nos ensuciamos un poco, pero solamente nos ensuciamos los pies. Quiero repetir el versículo 10, lo que dice acá, lo que dice Jesucristo, le dice a Pedro: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues todo está lavado y limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, refiriéndose a Judas. Exactamente lo mismo pasa con nosotros. Hemos sido lavados por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero como estamos en el mundo, nuestros pies caminan por el mundo, aún no levitamos, todavía no somos esos cuerpos, esos entes celestiales que van por ahí haciendo una levitación, lo repito. Pues nos contaminamos de lo que hay en el mundo, y es necesario venir al Señor, arrepentirnos, reconocer nuestro pecado, pedir perdón por nuestras ofensas y volver a empezar. Tiene que ser así. Somos salvos por la gracia del Señor. Ahora, hermanos, nosotros estamos llamados a servir, no a comulgar con el mundo. Eso es una cosa muy distinta. Y poníamos ejemplos también. No a comulgar con el mundo, pero a servir. Jesucristo vino al mundo a servir. Y lo señalaban y lo juzgaban porque se sentaba y comía con ladrones y con prostitutas. Pero no era cómplice de sus faltas. Él tenía que estar allá porque no había otra manera de que estos pecadores conocieran al Maestro. Pues de hecho, en mi caso, estando en el pecado, alguien que creía en el Maestro, en Jesucristo, se acercó y me compartió el Evangelio. Si no hubiese sido por esa persona, pues nunca hubiera venido. Y me imagino que ese será el caso de muchos de los que estamos acá. Y es el caso de muchos de los que están afuera. Pero no quiere decir que esa persona de pronto no escuche cosas, no sea atacado a su cabeza, porque no es un ente celestial, no es un santo. Está en la carne y el hueso. Pero lo correcto es venir al Señor. Bueno, no necesariamente haciendo a la obra del Maestro podemos contaminarlo. Digo constantemente el Maestro, de Jesucristo. Podemos contaminarnos, también nos contaminamos con las cosas que nos pasan a diario. Nadie está exento de caerse, darse un golpe, y puse el ejemplo. En vez de salirse de un aleluya, se le sale una palabrota. A cualquiera le puede pasar. Ese no es el problema. El problema es que nos arrepintamos de eso y que lo sigamos haciendo. Nadie está exento de tener un mal pensamiento, un mal sentimiento. A cualquiera nos puede pasar. El problema está en quedarnos en eso y consentirlo, no arrepentirnos. Entonces, bueno, nos centrábamos en eso. Hablábamos de eso que el Señor enseñó, que es lavarnos constantemente. La lectura de hoy es del versículo 12 al 17 y nos habla mucho de la actitud. Pero antes quiero mirar la otra parte. ¿Cuál se supone que tenía que ser la actitud del discípulo con su maestro? La tradición en aquel entonces dictaba o decía que el discípulo debía aprender todo cuanto pudiera y debía de servir en todo cuanto pudiera a su maestro.
había un condicionante. Lo único que no se les permitía a estos discípulos hebreos era desatar el calzado de los zapatos de su maestro, porque era algo muy humillante. Todo les era lícito, bueno, algunas otras cosas más profundas no, pero este tema de los zapatos, desatar el calzado, con los cordones de su calzado, no les era permitido porque era denigrante para el discípulo. Miren lo que dice Juan el Bautista en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 26 y 27, respecto a este tema. Juan capítulo 1, versículo 26 y 27. Juan el Bautista hablando. Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, y de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. A veces pasamos muy rápido por acá, pero si miramos la connotación, si miramos la costumbre de aquel entonces y volvemos y leemos, podemos entender mejor las cosas. Juan estaba tan profundamente revelado de quién era el maestro, de quién era Jesucristo que se le presentaba en su vida, dispuesto para hacer su rabí, para enseñarle, que él reconocía que no era ni siquiera digno de hacer eso que la ley le prohibía hacer. Eso por un lado, sin entrar en los detalles de lo que hablamos la semana pasada también, de que ni siquiera al pueblo hebreo se le permitía tener esta labor de esclavo de lavar los pies a los otros. No se les permitía porque era algo muy denigrante. Preferiblemente tenían a otras personas que no eran judíos para que lavaran los pies de los otros. Pero es increíble, hermanos, cómo Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, asumió la tarea que se supone que ni siquiera a los discípulos se les permitía hacer. También a veces pasamos muy rápido en este aspecto. Vamos a verlo más adelante. Versículo 12 de este capítulo 13 del libro de Juan dice: así pues, después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que he hecho? Hermanos, con estas palabras y con este acto del maestro he encontrado tres cosas poderosísimas que el maestro estaba haciendo en ese momento y que deberían de ser el fundamento de nuestra iglesia, el fundamento de nuestras vidas. Escúchenlo bien, porque no podemos ir tan rápido a la lectura. La palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar las escrituras, es decir, meternos ahí y escarbar, analizar, estudiar y mirar qué es lo que hay ahí. No es tan rápido. La primera, el maestro les estaba enseñando, Jesucristo les estaba enseñando que a través de la limpieza espiritual se alcanza la santidad. Es un poco de lo anterior. Si constantemente nosotros nos estamos arrepintiendo, si constantemente nosotros estamos mirando nuestro pecado, si abrimos bien los ojos y pienso, esto no le agrada a Dios, esto no dignifica el testimonio, esto no es un ejemplo, esto no es una señal de alguien que ha muerto en la cruz del Calvario por mí. Si nosotros no hacemos eso, no nos estamos santificando. ¿Acaso los cristianos pecan? Ni mucho. Claro que pecamos, claro que nos equivocamos. Y una vez más, porque no somos cuerpos celestiales, porque nos estamos levitando por ahí, ya lo sabemos. Venir al arrepentimiento, reconocer nuestra falta, nuestro pecado. Así vamos de gloria en gloria,
A eso es a lo que se refiere el apóstol cuando dice de gloria en gloria, de batalla en batalla. Así se alcanza la santidad. Increíble, ¿no? Que para alcanzar la santidad tengamos que pecar. Es la realidad. Yo me caigo y reconozco mi error. Reconozco quién me manda a no caer. Reconozco quién es la solución para mi caída. He ganado una batalla. Así se ganan las batallas. Ahora no vamos a ir a pecar a propósito. No. Porque no se trata de que caigamos en lo mismo de ayer, el día de hoy. De batalla en batalla. De gloria en gloria te veo, Señor. Y voy transformando mi vida. Creo que lo comentaste en la escuela dominical, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. La segunda enseñanza nos habla de ese amor incondicional, que es el amor a pesar de. Todos me podrán decir, bueno, sí, lo entendemos. Tengámonos un poquito en la figura. Jesucristo se quita su manto, se ata una toalla a la cintura y se sienta y comienza a pasar uno por uno de los discípulos. Quita el calzado y lava sus pies. ¿Saben que a Judas también se lo hizo? A mí me parece fuerte. Ante Judas, el Hijo de Dios se agachó. Le quitó el calzado y le lavó sus pies. Y no es que Jesucristo no supiera quién era Judas. Claro que sabía. Pero hasta ante aquel que lo iba a traicionar, el maestro se inclinó y le lavó sus pies. Solo unos versículos después le contesta Jesús a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo ya. Qué ejemplo tan grande en vida. Yo no sé lo que yo hubiese sentido en ese momento. Hombre, no voy a ir tan lejos. Pero sí hay veces cuando sabemos que los demás nos han hecho daño, nos cuesta trabajo mirar la cara. Nosotros. Cuanto más Jesucristo sabía. Acuérdese que después de que vino del desierto, entró a la sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Y en el libro leyó que la profecía se cumplía en ese momento. Y lo sacaron y le iban a dar piedra y lo iban a botar por un barranco. Porque él ya sabía todo lo que iba a pasar. Por lo tanto, él sabía que ese hombre al que lavaba sus pies con humildad y con amor era el que lo iba a entregar probablemente unas horas después. Qué tremendo ejemplo me toca bastante. Me hace pensar cuántos errores he cometido. De verdad que me ha faltado mucho para decir que soy cristiano. Falta mucho, hermanos. Reconocer que a veces con nuestros pensamientos, Angélica nos decía en la escuela dominical que nadie tenga un concepto más alto del que debe tener. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido un concepto muy alto de los mismos hermanos que se sientan a nuestro lado? Es tremendo. Pero no estoy aquí para hacer sentir culpable a nadie ni para decir que soy terrible, ¿no? Simplemente somos seres que por gracia de Dios hemos conocido a aquel maestro que nos limpia y nos libera del pecado y de la condición de esclavitud. Por gracia nomás. Y que tenemos que reconocer la transformación en nuestras vidas. Solo así podemos dar gloria a Él. La tercera cosa que encuentro acá es la lección tan tremenda de humildad que el Señor nos da, que no es la misma de la anterior.
La anterior es amor incondicional. Esta es de humildad. ¿Por qué digo de humildad? Una vez más, todo lo hemos leído y pasamos muy rápido de él. Jesucristo, el Hijo de Dios Altísimo, el creador de todo cuanto existe, se somete a la condición de servidumbre y esclavitud más baja que habría para su pueblo. Ni siquiera les permitían ocupar esa posición. Y es que en aquel entonces, cuando la gente no tenía dinero, se vendía como esclavo durante un tiempo para poder comer y tener un techo. Pero a los judíos no se lo permitían. Jesucristo lo hizo. Ocupó esa posición. Hermanos, no podemos negar que la humildad es una de las virtudes más maravillosas que un ser humano puede tener. Pero asimismo, la humildad también es la virtud que nosotros mismos no vemos en nosotros. Porque aquel que se jacta de humilde es el que menos humilde es. La humildad es algo que los demás ven en nosotros mismos. Piénsenlo. Siempre que inmediatamente comenzamos a hablar de nuestra humildad, nos estamos adorando. Entonces no somos muy humildes realmente. A menudo la palabra humildad es mal entendida, es mal enseñada también, porque se asocia con dinero o con autoestima. No tiene que ver ni con dinero ni con autoestima, porque existen muchos pobres orgullosos y muchos ricos humildes. Entonces no es cuestión de dinero, no es cuestión de autoestima tampoco, porque hay gente muy valiosa que se considera muy poco. Hay muchos necios. En este púlpito hablamos en alguna oportunidad de lo que significaba necio. Hay muchos necios que se creen muy potestados o muy dotados. No es de dinero, no es de autoestima. Entonces, ¿cómo podemos entender la palabra humildad? Pues fácil. Yo sé que todos tenemos nuestras Biblias. Vayamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, por favor. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Si lo tienes, regálame una a mí. Escuché 4 o 5 meses. Y aquí vemos 500 personas son. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: no hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Qué tremendo ser humilde. La humildad es la actitud de dar preferencia a otros antes que a nosotros mismos. Cuando yo era pequeño, mi papá me enseñó que cuando uno fuera en un transporte público, si se subía una persona mayor, o una señora embarazada, o una señora con niños, tenía que levantarlo y darle el puesto. Yo no sé si eso se enseña hoy en día. Yo crecí con eso. Después pasé un tiempo en una academia militar y me hicieron más fuertes muchos de estos valores, pero no lo veía desde la posición bíblica en la que me dice que dar preferencia a todos antes que a nosotros mismos. No es a la señora embarazada, no es a la persona mayor, no es a la señora débil, no es al que menos está, es a todos. Tengo que darle
prioridad a todos mis hermanos antes que a mí. Otra cosa más de lo que es la humildad es hablar de las virtudes de los demás antes de hacer alarde de las de nosotros mismos. Hermanos, a veces nos cuesta reconocer una persona talentosa, una persona virtuosa, una persona que puede ser muy utilizada por Dios. Y en el mundo secular, pues, el egoísmo y la envidia se carcomen al mundo. Nos cuesta trabajo a veces. Algo más, dice que la humildad es llegar a considerar y tratar a los otros como si estuviesen por encima de nosotros mismos. Este pedacito nos cuesta más. Cómo nos pesa. Esto es algo que los seres humanos en verdad que nos cuesta muchísimo. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros tenemos una larva, tenemos un bicho que cuando se toca crece y se multiplica. Es una larva que está incrustada en nuestros corazones y tiene nombre propio. Ya saben de quién estoy hablando. Del ego. El ego es el que no nos permite ser tan humildes como el Maestro nos invita a hacerlo. El ego es el que no nos permite leer Juan 13, 34 y 35. ¿Por qué? Porque Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Porque es que también lo leemos tan rápido, que nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. ¿De verdad? ¿No sabemos lo que significa eso? Es renunciar a nosotros, es renunciar a nuestro ego, es dejar de ser egocéntricos, es decir, que nosotros estamos en el centro y que todo lo demás gira en torno nuestro. Es cambiar nuestro mundo de, ¿cómo es que se dice? Se me acaba de olvidar, de protagonismo, que a veces somos muy protagonistas. Incluso en este momento le ruego a Dios que sea el Espíritu Santo de Dios el protagonista, que sea Jesucristo de quien se habla en este púlpito y en todos los púlpitos, no del hombre. Que podamos entender la posición que tenemos. Somos mensajeros únicamente. Y yo vine a hablar aquí hoy de Jesucristo, de Dios, de su mensaje y de su obra. Yo no vine a hacer nada más, sino eso. Vine a mermar yo, a agacharme yo, para que Él sea el que crezca. Tengo un hermano de esta alabanza, de esta congregación, que el Señor me ha permitido mirarlo con admiración, porque ese hermano se esconde. Ese hermano no quiere sonar mucho con su instrumento musical, y eso me ha inspirado un montón. Él quiere que suene para la gloria del Señor, pero no quiere que se vea su nombre. Creo que tenemos que pensar mucho en eso, los que le servimos al Señor. En este versículo se menciona el detonador de este texto de Juan 13. El amor es simplemente ese amor de que nos habla Jesús. Es el mismo que motivó a Jesús para lavar los pies de sus discípulos. Él no tenía otra motivación distinta.
Lo que pasa es que con esa actitud iban implícitas muchas otras cosas. Limpiarnos del pecado, ¿por qué? Por amor. No tenía ninguna otra necesidad de hacer esto. ¿Y por qué quería limpiarnos del pecado? Para que fueran salvos. ¿Y por qué para que fuesen salvos? Para que no se perdieran en el infierno. Y si no se perdían, podían llegar ante la presencia de Dios únicamente por amor. No es muy difícil, pero a veces no lo miramos como tiene que ser. Yo primero. Hermanos, la palabra de Dios en alguna oportunidad decía, yo me acuerdo que cuando era pequeño decía que los que leían la palabra de Dios se volvían locos. Eso lo decían antiguamente. ¿Sí? Y hay un versículo que dice que la palabra de Dios es locura para el que la lee. ¿Saben por qué? Porque afuera me dicen, pero es que eres estúpido. ¿Cómo te vas a quitar tú para darle lugar a él? Pero es que eres tonto. ¿Cómo te vas a quitar la capa o la chaqueta para regalársela al otro? Es que está escrito que el que te pida que vayas con él 1 milla, vayas 2 y 3. Que el que te pida que te quites el manto, que también te quites el abrigo y todo lo que puedas para que se abrigue. Y nuestra sociedad eso lo condena. Por eso es que dice que son locos. ¿Qué hizo caramba, es que me concentro y se me olvidan las cosas. ¿Qué hizo este hombre que encontró ayúdenme por favor, que encontró al desvalido que habían golpeado, que habían maltratado? Creo que estaban dormidos. El de la memoria cortica soy yo, ustedes no. El buen samaritano, ¿qué hizo? Se bajó no solamente de su cabalgadura, sino lo levantó, lo sentó, lo llevó a un hostal y allí pagó y dijo lo que haga falta para la salvación de este hombre. Cuando regrese yo te lo daré. A ese lo tildan de loco también. Lo tildan de loco. Tal vez por eso es que popularmente decía que los que leemos la palabra de Dios nos volvemos locos. Popularmente digo, no es que nos volvamos locos, es que esto alumbra nuestras vidas, nos merma, nos limpia, nos cambia, nos transforma, nos hace como Jesucristo. Tenemos que tener misericordia por los que dicen que somos locos, porque por ellos también murió el Señor, pero lo desconocen y hay que enseñarles eso. Ese mismo amor fue también la razón por la cual entregó Jesucristo su vida en aquella cruz. Y voy a retomar mis palabras anteriores. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga salvación y vida eterna. Todos lo sabemos, pero ¿y el que no cree? Para ese Jesucristo no entregó su vida. Claro que sí. Lo que pasa es que se lo negó. Hasta el momento en que lo niega, también Jesucristo es una opción para su vida. No es solamente para nosotros. Los que no saben que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Jesucristo también murió para ellos, por ellos. Y en el momento en que lo sepan y abran su corazón y entiendan quién es el Señor, ellos entrarán y morarán con Él. Y el que diga no, lamentablemente pues no podremos hacer nada. Pero hasta el momento antes de decir no, para Él también fue el sacrificio en la cruz del Calvario. Mateo 9:36 dice que Jesús, al mirar las multitudes, sintió compasión de ellas, porque deambulaban como ovejas sin pastor. Qué gran amor y qué gran misericordia, humildad. Hermanos, esa es la misma motivación que
que tenemos que tener en nuestros corazones para hacer lo que hacemos. Angélica nos habla mucho de las motivaciones. Algo nos quiere decir el Señor, que nos examinemos, santifiquémonos, hermanos. No lo voy a decir en otras palabras. A ver, busquemos la santificación. Nos toca a cada uno. Nadie lo va a hacer por nosotros. Porque el día que estemos ante ese tribunal, que todos vamos a estar allí, yo no voy a poder abogar por mis hijos. Ellos tendrán que defenderse solos. Cuando les pregunten por lo que dejaron de hacer, por lo que hicieron mal y por lo que hicieron bien. Claro que sí. Y entonces, si no nos santificamos, si no nos preparamos, ¿cómo vamos a llegar allí? Es de batalla en batalla, paso a paso, buscando la santidad, la estatura del varón perfecto, dice la Escritura. No es de otra manera. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 y 8. Dice así. Y esto refuerza mis palabras anteriores. Haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, existiendo en forma de Dios. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí viene otra cosa también que quiero que miremos. Hemos leído, hemos pasado por encima y no hemos visto que es como una luz intermitente. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, pidámosle al Señor que nos dé revelación. Y de pronto va a comenzar a ocurrir algo maravilloso en nuestras vidas, que hay versículos que brillan por sí solos. Y si brillan, es porque tenemos que detenernos ahí. Fíjense que la Escritura dice que se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Jesucristo en ese momento literalmente se estaba vistiendo de esclavo. Literalmente, hermanos. Se despojó, se envolvió, se disfrazó de esclavo y se dispuso a hacer aquello de lo que se estaba vistiendo. ¿Hasta dónde llegó el Hijo de Dios para enseñarnos que tenemos que ser humildes? ¿Hasta dónde ha ido? Marcos 10:45 dice, porque el mismo Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la multitud. Eso lo hizo el Hijo del Hombre y a mí no me compete, ¿verdad? ¿Podemos pensar así? Yo creo que no. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Que me crucifiquen a mí también? ¿Que me flagelen? ¿Que me pongan una corona? En aquel entonces era la pena que existía. Hoy en día existen otras penas. Pero con esto no te estoy diciendo que te hagas condenar. Voy a hablar en primera persona. Con esto no estoy diciendo que me voy a hacer condenar. Pero sí estoy diciendo que yo estoy llamado a anunciar la verdad. Y si por anunciar la verdad me van a castigar, bueno, bienaventurado eres cuando por mi causa os vituperen, dice la Escritura. Una vez más, creo que es el tercer domingo que os exhorto a que seamos apologetas de nuestra fe, defensores de nuestra fe. Gracias por ese compromiso, Víctor. Amén. Así sea. Defender nuestra fe. A eso estamos llamados. Si hoy aprendemos algo en este templo, sí nos sirve a nosotros.
pero debemos darlo por gracia, así como por gracia lo recibimos. He pasado un tiempo estudiando teología, conociendo a Dios, porque eso es lo que significa, para dar a conocer a Dios. No es una clase de teología el día de hoy, solo es un mensaje que el Señor ha puesto en esta iglesia. Es para que hagamos algo con el mensaje. Tenemos que hacer algo con el mensaje. Tenemos que hacer algo con la escuela dominical de hoy. ¿Qué nos enseñó Romanos 12 hoy? Algo tiene que pasar, hermanos. Porque si no pasa algo, mi esposa y yo estamos haciendo nuestro trabajo mal. O de pronto lo estamos haciendo bien. Pero tenemos que orar más. Porque los corazones y las mentes estén receptivas a tomar el mensaje y aplicarlo a nuestra vida. La palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Esa es la promesa del Señor. Y nos pone el ejemplo de aquel sembrador que tiró la semilla, de alguna semilla cayó en tierra árida, salió el sol y se secó. Otra semilla cayó entre los espinos y fue consumida y no progresó. Y otra semilla cayó en tierra buena. Y allí creció, se multiplicó al 100 por 1. Tenemos, hermanos, que trabajar arduamente en esta tierra, labrarla, limpiarla, quitar las partes áridas de estas tierras, porque la tierra está acá. Hacerla fértil, santificarla, pulirla, para que cada vez que caiga la semilla de la palabra de Dios florezca y crezca al 100 por 1. Sí, señores, al que lo pensó, le digo, tienes toda la razón, va a ser el Espíritu Santo de Dios, porque alguien lo pensó, ¿verdad? Una pregunta: ¿hasta dónde llega nuestro límite? Porque a Jesucristo se le fue la mano hasta el punto de disfrazarse de esclavo para lavar los pies. Voy a quitar ese término de disfrazarse, vestirse de esclavo para lavar los pies. Jesucristo llegó para hacernos entender lo que es la humildad y el amor. ¿Nosotros hasta dónde llegaremos? ¿Cuál es nuestro límite? ¿Tenemos límites? Y si los tenemos, nadie nos va a condenar. Pero es bueno que recapacitemos, porque el Señor nos manda a no tener límites. De hecho, Él nos da ese ejemplo para que lo imitemos tal cual. Fíjense lo que dice. Versículo 13 del capítulo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Ese versículo tiene una razón de estar ahí. Primero nos recuerda que Él es la autoridad, que Él no es ningún mandado, que Él es el Hijo de Dios, que nosotros lo reconocemos como tal. Y nos dice, tienes razón, sí, Señor. Pues bien, si yo soy el maestro y el Señor, pues bien, si yo, el maestro y el Señor, lavé sus pies, ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Cuando estaba componiendo, cuando estaba poniendo y plasmando estas palabras, pensé en decir, imagínate por un momento lavar los pies del que tienes al lado. Y pues eso, si Pipe mira a su madre, pues yo creo que no va a haber problema. O Sofía a su madre, o Mariana a Valeria. Bueno, imagínate lavar los pies del que tienes atrás de ti, al que tienes adelante de ti. Claro, cuando se trata de ir un poco más allá, las cosas se complican. Cuando me refiero a eso es que es fácil
de pronto decir te amo a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. Tengo que ir a decirle te amo a mi vecino. Las cosas se complican, ¿verdad? A lo mejor tenemos una buena relación con el vecino de al frente. Piensen en su vecino de al lado, el que vive al lado de vuestra casa. Ok, también a ese, el que vive detrás de tu casa. ¿Le lavarían los pies a él? Jesucristo. ¿Se dan cuenta por qué digo que a veces leemos muy rápido? Yo le doy gracias a Dios porque nos permite ser puros. Porque la palabra de Dios tiene que ser una revelación pura en nuestras vidas. Porque podamos coger la palabra de Dios, escudriñarla y entenderla y grabarla en nuestros corazones de una manera pura, sin adornos, sin tergiversaciones, sin tomar un texto fuera del contexto para que sea mi pretexto. Un dicho muy popular. Gracias, Señor, porque me haces pensar respecto a tu palabra, me haces cuestionarme lo que estoy haciendo, no para señalarme, no para culparme, sino para ser un mejor siervo, sino para aprender lo que nos llama a ser. Hermanos, este proceder de Jesús es un ejemplo de la actitud y el proceder que debemos de tener los unos a los otros. Jesús le mostró a los discípulos, y la verdad es que permitió que todo esto sucediera para mostrarnos a nosotros mismos cuál era el proceder que teníamos que tener los unos con los otros, con su pueblo. Hay algo que me llama mucho la atención, que 1 o 2 días antes de que ocurriera esto, iban por un camino discutiendo sus famosos 12 discípulos acerca de quién iba a ser el primero. Y el maestro se acerca y les dice: ¿qué son estas conversaciones que estáis teniendo? No, estamos hablando de que si tú te vas a ir, ¿cuál de nosotros va a ser el primero? ¿De verdad, amados discípulos? ¿Estáis discutiendo entre vosotros a ver quién va a ocupar mi butaca? No. El que quiera aquí ser el primero, tiene que hacerse el último. El que quiera enaltecerse, tiene que irse bien abajito. Parece ser que los discípulos constantemente se olvidaban de la enseñanza de la humildad. Y meditando un poco en esto, me doy cuenta de que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué será que nos olvidamos tanto de la humildad? ¿Por qué? No es una verdad absoluta, pero creo que la humildad no es tan importante como el amor, pero sí está seguidita al amor. Claro, si somos humildes y amados, Satanás está vencido. Y claro, ¿dónde está ese gen del que hablamos, esa larva? Dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos millones de personas sabemos? Eso traducido quiere decir cuántos millones de larvas de ego existen en el mundo. ¡Wow! Antes podemos convivir. Antes podemos sentarnos acá los unos a los otros al ladito. Pero aquí nos podemos tolerar porque entre nosotros hay un denominador común que se llama Jesucristo. Hay una sangre que corre por las venas que es la misma de todos nosotros. No somos distintos, hermanos.
Somos una sola familia, somos un solo pueblo, somos un solo cuerpo. El de Jesús de Nazaret, el del Hijo de Dios, y su sangre es la que corre por nuestras venas. No es el O positivo o el RH negativo, no sé cómo se llamará, que me lo diga Sofi, que es la doctora, y lo digo en fe, hermana. Es la sangre de nuestro amado Jesucristo, la que corre por nuestras venas. Esa sangre tiene que lavar nuestra larva de ego hasta el punto de que la oculte, la destruya y nunca más vuelva a existir. Lo más tremendo es que Dios la puso, porque cuando nos hizo, Dios permitió que estuviera ahí, pero no para apartarnos de Él, para que la venciéramos y pudiéramos acercarnos a Él. Todo tiene un propósito en las cosas del Señor. Jesús nos dice que de la misma manera que Él lo hizo con nosotros, así mismo lo hagamos con los demás. Y ya con esto estoy terminando. Me llama la atención un montón de que Dios no nos pide nada que no sea posible hacer. Fíjense que todo lo que Dios nos pide, Jesucristo ya lo hizo antes. Jesucristo entregó su vida por nosotros, para la gloria de Dios. Antes se hizo hombre, sufrió, padeció rechazo, pasó hambre 40 días, todo lo superó, todo, porque tenía que ser un ejemplo a seguir. Y no podía ser un ejemplo a seguir si no estaba en nuestras mismas condiciones. Así que se hizo hombre. Dios nos pide que tengamos una vida santificada por su obra, así como Cristo vivió sacrificadamente, santificando su vida por el reino de Dios. Jesús nos dio ejemplo y trazó una hoja de ruta, hermanos. Nosotros lo tenemos más fácil que los discípulos, porque nosotros ya lo tenemos todo, pues resumido y al alcance de nuestras manos. Los discípulos se iba escribiendo a medida que lo iban viviendo. Hermanos, somos conscientes de esa misericordia tan grande, de que nos han facilitado la vida. Lo único que tenemos que hacer es disponernos. Es sencillo. No hay disculpa para decir, no, es que yo no sabía, no, es que yo no podía. El versículo 16 y 17 termina así: de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No hay necesidad de explicar esto. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. Vamos a orar. ¿Me acompañas?